¿O no nos acordamos de nada? Ok, muy bien, entonces vamos a arrancar ya con la diapositiva, creo que es la que dice, el reino de Dios prometido a David. Si me ven lento acá, es que mi querida computadora todavía está decidiendo si voy a predicar viendo aquella cosa o viéndola a ella. Muy bien. Ya la tenemos. Muy bien, el reino de Dios prometido a David. Vamos a ir ahí a 2 de Samuel 7, 10 al 17. Alguien que lo busque, me lo lea en voz alta, fuerte. Muy bien, hermanita Cata. Le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu trono, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Amén. Muy bien. Entonces ya vemos que después de que Dios desechó a Saúl por su desobediencia, buscó un hombre con ciertas características e hizo un pacto con ese hombre, prometiéndole que un descendiente de su casa reinaría por la eternidad. ¿Quién es ese descendiente? ¿No los oigo? A ver, yo creo que estamos todos. ¿Quién es el descendiente de David que reinaría por siempre? Jesucristo, claro que sí. Pero ¿por qué no es Salomón primero? Porque dice que lo azota si se aparta. No se está refiriendo primero a Salomón, ¿no? Ok, recordemos que es una secuencia, ¿verdad? O sea, el primer hijo que reinó después de David fue Salomón. Pero, no fue, sí, fue Salomón. Pero después vinieron otros, ¿verdad? Descendientes de él. Y el último descendiente de David, el único que en este momento puede probar que es descendiente de David es Jesucristo, porque tiene su genealogía escrita tanto en Mateo como en Lucas. Entonces, Él es el que va a reinar por la eternidad y además es Dios, ¿verdad? Es decir, Jesucristo vino a esta tierra como hombre, 100% hombre, pero también es 100% Dios. ¿Okay? Y no creo que haya ninguno de nosotros que tenga la teología suficiente, ni en el mundo para explicar eso, simplemente lo aceptamos. Es 100% hombre y 100% Dios. Y reinará por toda la eternidad por una promesa que le hizo Dios a David, su ancestro. Este pacto se conoce como el pacto davídico y es un pacto incondicional. Recordemos que incondicional significa que no depende de lo que haga el hombre, sino de lo que Dios prometió hacer. Es decir, depende de Dios. Vamos a la siguiente, por favor. Muy bien, ese hombre, David, tenía características especiales.
Vamos a leer 1 Samuel 13, verso 14. También 1 Samuel 16, 6 al 7. Vamos a ver quién lo tiene. Y mientras tanto, vamos a ver, Gilbert. ¿Me ayudas con 1 Samuel 16, 13? Miguel, ¿me ayudas, hermano, por favor, con 1 Samuel 17, 26 al 27? ¿Quién tiene 1 Samuel 13, 14? Hermana Rubina. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió Ramá. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Muy bien, entonces Dios mismo fue el que escogió a David. Recuerden que cuando el profeta llegó y le dijo a Isaí, oye, tráeme todos tus hijos porque de ellos voy a escoger el nuevo rey de Israel, vino uno grandote, ¿verdad? Y Samuel dijo, parece rey, camina como rey, es alto como un rey, ese es el rey. ¿Y qué le dijo Dios? No veas su apariencia porque yo miro, ¿qué? El corazón. Muy bien. No sé si alguien lo tiene aquí para... Por ahí estoy oyendo que le está echando la culpa a la secretaria de que se equivocó. Adelante. No, que el pasaje que leyó Rubén no coincide con el que usted nos está indicando, el 1 Samuel 13, 14, el versículo, sí. Ah, ok. Vamos a ir a 1 Samuel 13, verso 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado perdón, que alguien lo lea porque soy fatal de la vista. Conforme voy a empezar a leer por el micrófono, disculpen. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme al corazón, así cual Jehová ha asignado para que seas príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Muy bien. Entonces aquí están sentenciando a Saúl, le dijeron, mas ahora tu reino no será duradero, ya fue desechado. Jehová se ha buscado un varón, voy hermana, conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Una preguntita, hermano. Sabemos de hecho que Jesucristo viene del linaje de David, Él es el reino eternamente y para siempre. Pero cuando el hermano Marcos preguntó sobre esta lectura que habíamos hecho de 2 Samuel 7:13, en el versículo dice, Él edificará casa a mi nombre, refiriéndose a Salomón. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y el 14 dice, yo le seré a él padre y él me será a mi hijo, y si hiciere mal, yo le castigaré. Lógicamente Jesucristo nunca hizo mal, pero entonces realmente este versículo 13 se refiere al trono al trono de Salomón. Está hablando acerca de Salomón, pero ¿cuándo? Le dice que es para siempre. ¿Quién va a estar para siempre? Jesucristo, ¿verdad? Recordemos que Salomón al final de sus días también se aportó un poquitillo, ¿verdad? Pero no por eso Dios quitó el reino de la casa de David. Cuando Dios hace un pacto, por ejemplo, cuando hizo el pacto con Abraham, confirmó ese pacto con Jacob también. Y así posteriormente, con su descendencia. Con David también, le confirma el pacto a Salomón, pero no quita por los pecados de ellos el pacto. Vimos la semana pasada el caso de Ezequías. Era el último descendiente y le tocaba morir.
y Dios permitió que viviera 15 años más, porque si no, ¿qué pasaba con el reino? Se cortaba el linaje, ¿verdad? Entonces, Dios dio lo necesario para que su promesa fuera cumplida hacia ellos. Hermano Miguel. Y para extender un poco más la respuesta para mi hermana Catalina, aproximadamente a los 78 años de edad, Salomón se apartó su corazón de seguir al Señor a causa de las mujeres. Y cuando el Señor corta el reino de él, le dice: por amor a tu padre David, no corto el reino en tus manos, pero la voy a hacer en tiempos de Roboán tu hijo. Entonces ahí, si el reino fue, si estuviera hablando de Salomón, no. Y una de las causas que Salomón fue que Dios le permitió edificar a él eso, era porque David él le dijo: porque vos has sido un guerrero toda tu vida y tus manos están manchadas de sangre. No vas a edificarlo vos, que tuviste la idea, pero tu hijo lo va a hacer en tu lugar, porque el nombre de Salomón, a lo que estamos hablando en hebreo, significa hombre de paz. Por eso Dios le permitió a él edificar lo que a David su padre no le permitió. Correcto. Además, recordemos que en la Biblia, ciertos pasajes, un mismo pasaje puede abarcar grandes periodos. Es decir, puede estar hablando en una parte de un tiempo presente y al mismo tiempo de un tiempo futuro, ¿verdad? Entonces, ahí convergen muchas cosas. Hermano Augusto. No, es que yo estoy con la misma duda de doña Catalina. Quiere decir que solo el 12, el versículo 12, se refiere a Jesucristo. Ya cuando brinca al 13, ya ese él no se refiere al personaje del 12, sino a Salomón. Vamos a ver. Primera de Samuel. Segunda de Samuel 7, ¿verdad? Muy bien, vamos allá. Voy a ir a Segunda de Samuel y vamos a aclararlo. Algo también importante, hermanos, es que ahí de lo que se está hablando es de una promesa, no de una persona, ¿verdad? Entonces, esa promesa del que va a sostener el reino por la eternidad es de lo que se está hablando, no se está hablando de una persona. Nosotros a este lado de la historia sabemos que es Jesús, ¿verdad? Pero obviamente quien siguió después de David fue Salomón, y después de Salomón se divide el reino. Después, en estos momentos, hoy Israel terrenal no tiene rey, sino nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tal vez no nos confundamos de que si está hablando de Jesús o si está hablando de Salomón, sino que lo que está hablando es de una promesa de un rey que va a estar por toda la eternidad. Precisamente ahí iba. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Ahí está hablando de una cosa. Luego dice: él edificará casa a mi nombre, yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ya ahí está hablando de otra cosa. Porque Salomón no era para siempre, sino el linaje de David. Yo le seré el padre, vuelve a hablar de Salomón, él me será mi hijo, y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, con azotes de hijo de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, la cual quité delante de ti, y será afirmada tu casa, vuelve a la promesa, y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Eso solo puede cumplirse en la persona de un hombre, que es Jesucristo. La pregunta sería, humanamente, ¿cuándo es que, digamos, porque bueno, siento que espiritualmente sí no sé cómo decirlo, sí se termina en Jesús, pero a la vez como es eterno, entonces no se termina, pero humanamente, ¿cuál fue el último linaje de David, digamos, humanamente hablando? ¿Y hasta cuándo se dejó y cuál fue el último rey de Israel? Sería con el último rey de Judá, ¿verdad? Que ahorita no me acuerdo el nombre.
Yo le quedo mal, hermano, tampoco me acuerdo del último rey. Con todo el que estamos estudiando ya vamos por el... sea, Nos hay cosas faltan que uno no 7 mantiene ya, en la mente. pero donde terminó el reino cuando ellos fueron cautivos en Babilonia por 70 años. Después de eso no se restauró el reinado. Exactamente. Después como el último rey de Judá. Luego nos damos cuenta que tanto José como María eran descendientes de David. Cada uno por una línea diferente, pero ambos descendientes de David. Muy bien. ¿Sí, hermano? El último rey de Judá fue Joaquín, que es interesante porque él estuvo preso y al final de esos días los reyes de Babilonia le dan la libertad. Entonces queda la promesa en pie. Ok. Y Amén. solo para ahí, para que lo aclaren los martes, no es a través del linaje de Joaquín, porque Joaquín, a él se le cortó la posibilidad de continuar con la promesa. Así que es por el otro lado, ¿verdad? Entonces, pero eso lo aclaran los martes, si no aquí no salimos. Bien. Ok, ¿quedamos claros hasta ahí? Bien, continuamos. Entonces, aquí importante, David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Ok? Era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero vamos a decirlo un momentico, David era bien tortero, ¿verdad que sí? Y hacía las cosas bien. David no metía pata, se metía de cuerpo entero. ¿Y por qué era un hombre conforme al corazón de Dios? Dejemos la pregunta ahí, ¿de acuerdo? También dice que era un hombre lleno del Espíritu de Dios. Primera de Samuel 16:13. ¿Quién lo tiene? Dice así la palabra del Señor. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Muy bien. David fue ungido, pero no tomó el trono de inmediato. Sin embargo, ya el Espíritu de Dios trabajaba en él. Ahora, en aquel tiempo, el Espíritu de Dios venía sobre una persona y actuaba de manera especial en esa persona. Hoy, el Espíritu de Dios mora en usted y en mí permanentemente. ¿Qué dice Efesios 1:13? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. Y Gálatas 4:6 dice que por cuanto somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. ¿Cómo trabaja el Espíritu de Dios en mi vida? Hágase la pregunta a usted. Cierre un momento sus ojos y dígase, ¿cómo trabaja el Espíritu de Dios en mi vida? Y vamos a dejar la pregunta ahí. ¿De acuerdo? Ya tenemos dos. Conforme al corazón de Dios y cómo trabaja el Espíritu de Dios en mi vida. Vamos a ir a 1 Samuel 17, 26 y 27. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Así rápidamente, para la palabra incircunciso en hebreo significa que no pertenece al pueblo de Dios. Para que no lo sepa, lo pueden apuntar ahí al pie de página. Y el pueblo respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Muy bien. Goliat era un hombre que medía como 3 metros de alto, ¿verdad? David podría ser un hombre pequeño, tal vez un poquito más alto que yo, no mucho. Miguel, vení para acá, porfa, mi hermano. Lástima que no está Daniel Hijo, ¿verdad? No vino hoy Daniel Hijo. Ah, bueno, venga Daniel también. No, conmigo basta.
¿Se imaginan ustedes que uno de estos dos caballeros se enoje conmigo? Ok, gracias, hermanos. Claro, y me imagino que un tipo grande, musculoso, enorme, ¿verdad? Solo su presencia atemorizaba a todo el ejército de Israel. Y llega un mocoso, porque era un mocoso todavía, a retarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque David no confiaba en sus propias fuerzas. David confiaba en el Dios que le había ungido rey. ¿En quién confío yo? ¿En quién confío yo? Pregúntese a sí mismo, ¿en quién confío yo? ¿Qué es un corazón conforme? ¿Qué es un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Cómo opera el Espíritu Santo de Dios en mi vida y en quién confío yo? Vamos a pasar a la siguiente, por favor. No, a la siguiente, esa la vimos la semana pasada. Vamos a ver. Esa dice, somos parte del reino de Dios, ¿verdad? Ok. Voy a repartir algunos pasajes. Vamos a ver, hermana Catalina, Colosenses 1, 10 al 14. Vamos a ver, Oscar, Colosenses, bueno, Catalina los tiene todos prácticamente. Tito 3, 4 y 5, Oscar. Tito 3, 4 y 5. Y vamos a ver, don Javier. Tito 3, 7. Muy bien, entonces le damos ahí Colosenses 1, 10 al 14. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Muy bien. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. No sé si alguien estará de acuerdo conmigo, pero yo creo que eso es un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que anda como es digno del Señor, que quiere agradar en todo al Señor y que lleva fruto en todo lo que hace. Y que crece en el conocimiento de Dios. Porque para crecer en el conocimiento de Dios hay que tener intimidad con Dios. Yo creo que eso es un hombre conforme al corazón de Dios. Creo que de nadie más se dice en la Biblia esa frase, solo de David. Como de nadie más se dice, amigo mío, Abraham. Y de nadie más se dice, habló con Dios cara a cara, como Moisés. Y solo hay un hombre en la Biblia del cual no se menciona pecado hasta donde yo me acuerdo. Daniel. ¿Verdad? Bueno, aparte de Cristo, claro que sí, tiene razón. ¿Verdad? Pero los profetas, Daniel. Entonces, hay ciertas características que Dios nos deja ver en ciertos hombres, pero conforme al corazón de Dios. Yo quiero ser un hombre conforme al corazón de Dios. Yo quiero andar como es digno del Señor.
Es decir, que por las cosas que yo hago, no sea vituperado el nombre de Cristo. Que todo lo que yo haga le agrade al Señor. Eso incluye mi trabajo secular, porque la vida cristiana no es solo aquí en la iglesia, o solo en las células, o solo en los cultos virtuales. La vida cristiana es 24/7. Y en mi trabajo o el suyo, por difícil que sea, usted tiene que agradar a Dios. Yo tengo que agradar a Dios en todo lo que hago. Y a veces no nos ayudan, ¿verdad? A veces no es sencillo. Llevando fruto en toda buena obra. ¿Qué es llevar fruto? Cuando vemos esa frase, llevando fruto en toda buena obra, sabemos que las buenas obras Dios las preparó de antemano para que caminemos en ellas, Efesios 2. Pero, ¿qué es llevar fruto? Ayúdenme. Los pastores también pueden participar, no hay problema. Ayúdenme. ¿Qué es llevar fruto? Daniel. Sí, bueno, yo considero que llevar fruto a través de buenas obras es como dice Pablo, que somos cartas leídas, entonces que van a haber personas que van a venir al arrepentimiento a través de ver en nosotros, digamos, esas buenas obras que Dios preparó, ¿verdad? Entonces ese fruto son esas personas que van a creer en Cristo a través de esas obras, ¿verdad? Muy bien, eso es un fruto. Almas viniendo a los pies de Cristo por nuestro testimonio. También hay otro, ¿saben? Y es, una vez que esas almas vienen a los pies de Cristo por nuestro testimonio, necesitan ser discipulados, necesitan crecer, conocer doctrina, aprender a estudiar la palabra de Dios y aprender a tener intimidad con Dios. Y ese es otro fruto. Usted no sabe a quién tiene al frente. Usted no sabe si usted va a evangelizar a una persona o la va a discipular y Dios va a llamar a esa persona un día para que sea pastor, misionero, etcétera. Usted no lo sabe, ni se lo imagina, pero viera qué lindo que es. Viera qué lindo que es ver a sus hijos espirituales, inclusive hacer más de lo que usted está haciendo. Qué lindo que es eso. Es una bendición. Frutos en toda buena obra. Y creciendo en el conocimiento de Dios, no dejemos de practicar la oración, la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Y seamos agradecidos. Ay, hermanos, qué difícil es a veces ser agradecido, ¿verdad? Cuando vienen las dificultades, cuando vienen situaciones que no nos gustan, a veces buscamos a quién echarle la culpa. Y antes de mirar al cielo y dar gracias a Dios, decimos, ¿pero por qué? ¿Por qué a mí? Si yo voy a la iglesia, si yo diezmo, si yo esto, si yo el otro, y me siguen pasando estas cosas. Pero aquí dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Qué lindo es un corazón agradecido, un corazón que sabe ver las cosas buenas, un corazón que cuando hace, dice, esta bocanada de aire me la dio el Señor. ¿Sabe que ese día Dios lo preparó para usted y para mí? Este es el día que el Señor ha hecho para usted y para mí. Seamos agradecidos en todo, en todo. Y eso es un corazón de un hombre conforme al corazón de Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Las tinieblas no tienen potestad sobre nosotros. Las tinieblas no tienen potestad sobre usted y sobre mí si tenemos a Cristo Jesús como Salvador. No es que estamos por encima de eso, esas son autoridades que Dios ha puesto y son más poderosas que nosotros. Pero si dependemos de Dios, el Señor sí tiene poder sobre ellos. Y entonces nosotros somos los que vamos a
caminar en victoria sobre las acechanzas del enemigo. Somos participantes de la herencia de los santos en luz. Es decir, vamos a estar en el cielo con Cristo. Vamos a estar en el reino de Dios y es más, vamos a reinar con Cristo. Somos redimidos, verso 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, ya fueron perdonados por el Señor Jesucristo. Porque el sacrificio de Cristo quita el pecado. No lo cubre, como hacían los sacrificios en el Antiguo Testamento, sino que lo quita. Dios no nos ve pecadores, ¿sabían eso? ¿Dónde nos ve Dios? Sentados en los lugares celestiales. Para Dios ya estamos ahí. Y eso es maravilloso. Pero más maravilloso sería que aquí usted y yo vivamos en esa condición. Es decir, entendiendo quiénes somos en realidad. No jactándonos, sino haciéndonos responsables de lo mucho que Dios nos ha dado para que le demos a este mundo. Tito 3, 4 y 5. Amén. Hermano, voy a empezar a leer desde el 3, porque creo que viene a complementar un poco de lo que es el corazón de Dios. Bien. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecidos y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por misericordia, por el lavamiento de regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Mire todo lo que Dios ha hecho en usted y en mí a través de Jesucristo. Yo conocí al Señor Jesucristo a los 14 años de edad, como mi Salvador. Y era toda una joya, ¿verdad? Tenía buena fama en la familia. Buenas notas en el colegio, no tenía problemas de comportamiento, pero era un hipócrita. Más que ahora, muchísimo más. Porque a espaldas de mis padres, yo hacía mis cosas. Jamás delante de ellos. Pero ¿qué hizo el Señor? Me sacó de todo eso. No porque yo lo mereciera, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Por medio de su Hijo Jesucristo, me sacó de todo aquello. Y ha ido trabajando conmigo. Creo que le ha costado un poquillo, pero sí, ahí va trabajando conmigo. Así como ha ido trabajando con usted. Remóntese al tiempo en el que usted aún no conocía al Señor Jesús. Un momento. Recuerde quién era. Recuerde cómo era. Y ahora sí, véase hoy. Véase internamente. ¿Hay cambios? Hay cosas que usted pueda decir, caramba, es que de verdad Dios ha trabajado duro conmigo. De verdad puedo ver la obra de Dios en mi vida. ¿Puede verla? Y si no puede verla, es el momento de arrepentirse. Si usted no puede ver el cambio que Dios ha hecho en su vida, si no puede ver un cambio, peor aún, si los que le conocen de toda la vida no pueden ver un cambio real en su vida, es el momento de permitirle al Señor que lo haga. Somos salvos. ¿Salvos de qué? ¿Ya hemos visto eso? ¿De qué somos salvos? De la ira de Dios. De la ira de Dios. Y somos justificados. Tito 3:7. Se lo di a alguien, ¿verdad? Hermano Javier. Dice así: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.
para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La justificación es eso que nos hace ver justos aunque no lo seamos, porque estamos revestidos de Cristo. Porque Él vino a quitar en nosotros la injusticia que causa el pecado. Y qué lindo que Dios no me ve a mí directamente, por decirlo de alguna manera, sino que Él ve a Jesucristo y su obra en mí. Porque si me viera directamente, yo no estaría en pie. Justificados por su gracia. Es decir, me dio el perdón que no merezco, sin que yo hiciera nada para ganármelo, porque todo lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Conforme al corazón de Dios. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, ¿somos parte del reino de Dios? Pero hermano, usted dijo que no estamos en el reino de Dios. Una cosa es que yo no esté allá en el reino de Dios y otra cosa es que no sea parte del reino de Dios. Son dos cosas diferentes. ¿De acuerdo? ¿Dónde me ve Dios? Efesios 2, 4, 7, ya lo dijimos. Él me ve sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. También, según Apocalipsis 5, 10 y 2 Timoteo 2, 12, vamos a reinar con Él. ¿Cuándo? Cuando Él venga en su reino. Y 1 Tesalonicenses 5, 17 nos dice que estaremos ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Por cuánto tiempo? Para siempre con el Señor. Okay. Estaremos para siempre con el Señor. Entonces somos parte del reino de Dios. Vamos a ver. ¿Alguien ha vivido, digamos, años fuera de Costa Rica siendo tico? Ok, Carlitos. ¿Cuánto tiempo viviste vos fuera de Costa Rica? Solo así, por viñar. 20 años, ¿verdad? ¿Dejaste de ser tico? No. No quiso, o sea, no tomaste otra ciudadanía, te quedaste tico. Wow. Bueno, entonces, ¿eras parte de Costa Rica? ¿Pero estabas en Costa Rica? No. Pero mantuviste tu identidad, tu idioma, tus comidas, tus costumbres, tus gustos. Por eso somos parte del reino de Dios. No estamos allá, estamos en este mundo. ¿Gobernado por quién? Por Satanás y su séquito. Él es el que gobierna este planeta. Porque Dios así lo permite. No me pregunten por qué. ¿De acuerdo? Pero así está establecido por Dios y eso va a tener su final. Pero usted y yo estamos aquí. Y es su deber y el mío mantener nuestra identidad y hacerle ver al mundo nuestra nacionalidad. Miguel, vos sos nicaragüense, ¿verdad? ¿Ok? Y estás en Costa Rica. ¿También tenés ciudadanía ética? No. ¿Ok? Entonces no has querido. Y por vivir en Costa Rica, porque ya tenemos muchos años de tenerte aquí, dejaste de ser nicaragüense. Dejaron de gustarte las cosas buenas que tiene tu país. Una música deliciosa, unas comidas increíbles. Súper alegre la música nicaragüense. 37 tienes aquí y allá la diferencia. ¿Ven, mis hermanos? Somos parte del reino de Dios porque nuestra ciudadanía, dice la palabra de Dios, está en los cielos. Somos ciudadanos del reino celestial.
pero estamos aquí como extranjeros y peregrinos. Y mientras estemos aquí, es nuestro deber ser embajadores de nuestro Señor Jesucristo, representantes de Cristo Jesús. ¿A quién? A todo el que nos encontremos en el camino. Pero ¿será que cuando andamos por ahí nos identifican? Mira, ese no parece común y corriente, ese tiene algo diferente. ¿Será que nos identifican? ¿Será que cuando hablamos con la gente, nuestro lenguaje, nuestras costumbres, nuestra manera de tratar? ¿Namán? Perdón la interrupción, Eric. 5:17 de Primera de Tesalonicenses está equivocado. A ver. Porque ese es orar sin cesar. Justo Léelo. en estaremos siempre con Él, ¿verdad? Entonces, no sé si será 5:10. Dame un segundo. La mayoría de los pasajes yo los transcribo acá, pero algunas veces no los transcribo. Vamos a ver. Gracias por la advertencia. (5:17) es orar sin cesar. ¿Sí? Sí, puse mal el pasaje. 5:10. De hecho, 5, 9 y 10. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Muy bien, gracias, hermano. Okay. Ahí donde dice 5:17, 5, 9 y 10. Muy bien, mis hermanos. Entonces, somos parte del reino de Cristo porque estamos sentados en los lugares celestiales, porque vamos a reinar con Él y porque vamos a estar con Él para siempre. Para siempre. Y yo creo que ya me di cuenta de algo. No, no es. No es. ¿Cuál es el pasaje que dice, seremos arrebatados? ¿Cómo? (4:14) y ahí lo que quise poner en realidad fue 4:17, si no me equivoco. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, ok, la cita original era Primera de Tesalonicenses 4:17. Perfecto. Bueno, pero gracias a Namán que me advirtió que había un errorcillo ahí de transcripción. Muy bien, vamos a la siguiente. Ya lo mencionamos algunas cosas. Entonces, ser parte del reino de Dios nos obliga con el mundo. Ser parte del reino de Dios nos obliga con el mundo. Voy corriendo. Porque somos embajadores del Rey, ministros de la reconciliación. 2 Corintios 5, 17 al 20. Porque tenemos un deber para con la humanidad sin Cristo. Somos deudores. Romanos 8, 12, Romanos 1, 14. Y todos los pasajes que están ahí. Y tenemos un deber para con Dios. Primera de Pedro 12, 13 al 15. Ese sí lo quiero leer. Primera de Pedro 2, 13 y 15. O 13 al 15. Nos dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores
como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Es importante que nosotros reconozcamos nuestro deber para con Dios y es obedecerle. Que vivamos de tal manera que el mundo sepa que somos sus hijos. Que el mundo sepa que somos cristianos. ¿Sabe qué significa la palabra cristiano? Cristos pequeñitos, cristillos. ¿Y sabe por qué nos dicen así? Porque en Antioquía, hace como 2000 años, comenzaron a ver un grupo de personas que se comportaban, hablaban de cierta manera. Y entonces se les comenzó a llamar cristianos ahí por primera vez. Llámelos imitadores de Cristo, cristillos, cristos pequeñitos, seguidores de Cristo. ¿Nos identifican a nosotros como seguidores de Cristo? Vean, mis hermanos, esto es de suma importancia. ¿Saben por qué? Porque hoy, como nunca, el nombre de Cristo es vituperado allá afuera. Cuando salen las noticias que un pastor habló con narcos para que le construyeran templos. Cuando salen las noticias que un pastor se lanzó de candidato y lo encontraron haciendo fraude. Mis hermanos, esto es serio. Porque el mundo que no nos conoce nos mete a todos en el mismo saco. Entonces tenemos que salirnos de ese saco y decir, no señores, nosotros somos diferentes. Nosotros no actuamos de esa manera. Y en buen tico, nosotros no andamos choriceando. Tenemos que usar nuestra libertad con responsabilidad. Pablo dijo por ahí, todo me es lícito, pero no todo conviene. Es decir, yo no voy a perder mi salvación por las cosas que yo haga. Ya mi salvación depende de lo que hizo Jesucristo en la cruz y al haberme arrepentido tengo el perdón eterno. Está bien, pero eso no es licencia para pecar. Esto no es licencia para hacer lo que me dé la gana. Eso es la responsabilidad que pesa sobre mí para comportarme como un hijo de Dios. Vamos a la última. El reino de Dios es la iglesia del nuevo Israel. ¿Sabe? Hablaba con alguien esta semana. Me decía que en su iglesia enseñan que una vez que Dios puso la iglesia, desechó por completo a Israel. Ok, esto va para un estudio de varias semanas. Ok. Es uno de los temas más controversiales de hoy en la iglesia. Tiene implicaciones significativas respecto a la forma en que interpretamos la Escritura, especialmente lo concerniente al final de los tiempos. Y también tiene gran importancia porque afecta a la forma en que entendemos la naturaleza y el carácter de Dios mismo. El pasaje que leímos ahora en lectura bíblica, Romanos 11, 16 al 36, explica esto. No voy a tener tiempo de explicarlo a profundidad, pero este pasaje registra la ilustración del árbol de olivo. Habla de Israel, las ramas naturales del árbol, siendo arrancadas del árbol de olivo, y de la iglesia, ramas o brotes silvestres siendo injertadas en el olivo. Puesto que a Israel se le llama ramas, así como a la iglesia, parece lógico entender que ningún grupo es el árbol entero, por así decirlo, más bien todo el árbol representa la obra de Dios con la humanidad como un todo. Por lo tanto, el programa de Dios con Israel y el programa de Dios con la iglesia forman parte del desarrollo de su propósito entre los hombres en general. Esto no quiere decir que ambos programas sean de poca importancia. Algunos señalan que hay un gran espacio en la Biblia
dedicado a los programas de Dios con Israel y con la iglesia. Es decir, hay pasajes extensos que hablan del plan de Dios con respecto a Israel y del plan de Dios con respecto a la iglesia, más que cualquier otro asunto de los asuntos de Dios. En Génesis 12, Dios prometió a Abraham que él sería el padre de una gran nación, los judíos, que poseerían la tierra, que la nación será bendecida sobre todas las demás naciones y que todas las naciones serán bendecidas a causa de ellos. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que desde el principio Dios reveló que Israel sería su pueblo elegido en la tierra, pero que sus bendiciones no están limitadas exclusivamente a ellos. En Gálatas 3:14 se identifica la naturaleza de la bendición que vendría a todas las demás naciones, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Todas las naciones del mundo fueron bendecidas por Israel a través de quien vendría a ser el Salvador del mundo. El plan de Dios de redención está edificado sobre la obra terminada de Cristo, un descendiente de David y de Abraham. Pero la muerte de Cristo en la cruz es suficiente por los pecados del mundo entero. Gálatas 3, 6 y 8 nos dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Finalmente, Gálatas 3:29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. En otras palabras, en Cristo los creyentes son contados como justos por medio de la fe, de la misma manera que lo fue Abraham. Si estamos en Cristo, entonces somos participantes de la bendición de Israel y todas las naciones en la obra redentora de Cristo. Los creyentes se convierten en descendientes espirituales de Abraham, no se convierten físicamente en judíos. No tenemos ese linaje, pero podemos disfrutar el mismo tipo de bendiciones y privilegios que los judíos al final de los tiempos. Ahora, esto no contradice ni anula la revelación dada en el Antiguo Testamento. Las promesas de Dios en el Antiguo Testamento aún están vigentes, y me refiero a las promesas que Dios le hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David y a todo el pueblo de Israel. La ley mosaica aún es obligatoria para todos los judíos que aún no han aceptado a Jesucristo como su Mesías. Jesús hizo lo que ellos no pudieron hacer: cumplir la ley en todos sus detalles. Véanlo en Mateo 5. Como creyentes del Nuevo Testamento ya no estamos bajo la maldición de la ley. Gálatas 3:13. Ya no estamos bajo la maldición de la ley. Al entrar en Cristo, esa ley ya no aplica para nosotros, porque Cristo ha tomado esa maldición sobre sí mismo en la cruz. La ley servía para dos propósitos: revelar el pecado y la incapacidad de la raza humana por sus propios méritos para hacer algo al respecto, y para dirigirnos a Cristo, quien cumplió la ley. Su muerte en la cruz satisfizo totalmente los justos requerimientos de la perfección de Dios. Las promesas hechas a Israel aún se mantendrán en el futuro. Podemos estar seguros de que todo lo que Dios ha dicho es verdad y va a suceder por su carácter, por su consistencia. La iglesia no reemplaza a Israel y no debe esperar un cumplimiento simbólico de las promesas del antiguo pacto, ni del nuevo pacto. Tenemos que aprender a separar a Israel de la iglesia. Ok. Hermano, nada más una consultita, es que de todas las frases que usted leyó ahorita, hay una que me generó cierta duda, de que, por ejemplo, a los judíos que no han aceptado a Jesucristo como Mesías, como Salvador, deben de seguir cumpliendo la ley mosaica. O sea, no sé, digamos, en ese sentido, porque Pablo es muy claro en decir, o sea, todo lo que yo tenía lo tomo por basura, ya de hecho
porque en Cristo está puesta mi confianza, y de hecho que es la piedra que es tropezadero. Entonces, se entendería como que hay un doble camino ahí, o sea, o yo puedo ser a través de Jesucristo, o si soy judío, puedo seguir a través de lo que es la justificación a través de toda la redención que estipula en el Pentateuco, cosa que yo creo que no es así. Ok, rápidamente. Todo el sistema ritual que Dios le enseñó a los judíos apunta hacia Jesucristo. Pero los judíos no han aceptado a Jesús. Ellos siguen en la ley. Tanto así que en la tribulación van a volver los sacrificios y otro montón de cosas de la antigua ley. De hecho, la semana 70 también es un cumplimiento de la última semana de la ley. ¿Ok? Es un poquillo largo de explicar, pero veamos, vamos a ver si lo puedo sintetizar rápidamente. Para los judíos, Jesucristo no ha venido. ¿Ok? Para los que no han reconocido a Jesús. Pablo, en cambio, estaba hablando de su condición en Cristo, no de su condición antigua. ¿Sí me explico? Cuando Pablo dice, todo lo tengo por basura, pero él ahora está en Cristo, Pablo tiene la misma condición que usted y yo. ¿Por qué? Porque en la iglesia no hay judío y no hay gentil. Cuando estamos en la iglesia ya no existe esa diferencia, pero fuera de la iglesia sí existe la diferencia. Están los judíos. ¿Hermano? Sí, nada más para entender, como esa pregunta es la iglesia, el nuevo Israel, no. Pero también hay una nueva línea que dice que entonces nosotros los gentiles somos de las 10 tribus de Israel que están perdidas. Entonces tampoco es así, porque simple y sencillamente, la ley estaba establecida para Israel. Lo que no podemos olvidar es que los ritos que marca la ley, las fiestas y todo esto, dice la palabra de Dios que era pacto perpetuo para Israel. Por eso es que Israel sigue como nación cumpliendo todos estos ritos, todas estas fiestas, pero es porque es un pacto perpetuo entre Dios y ellos para recordar su salida de Egipto. Entonces, ¿hay judíos hoy por hoy que siguen cumpliendo esos ritos? Sí. También hay judíos que hoy por hoy han reconocido a Cristo Jesús como su Salvador, y hay judíos que están esperando el Mesías, e incluso hay judíos que ni les va ni les viene lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces tenemos que tener siempre un poco de cuidado en cuanto a, cuando hablamos de los judíos, a qué grupo nos estamos refiriendo, pero entendiendo que la iglesia no es el nuevo Israel, entender que Israel sigue vigente en el plan de Dios, y entender que nosotros los gentiles tampoco somos las 10 tribus perdidas de Israel, porque cada una de estas tiene implicaciones impresionantes, ¿verdad? Por eso, en el Nuevo Testamento, cuando llega la tribulación es por causa de los judíos, y luego cuando llega el milenio es donde se cumplen todas las promesas de los 4 grandes pactos que vimos la semana antepasada, que son para Israel. Y eso ocurre en el milenio, que es el reino que se le prometió a David. Bueno, espero que este estudio les haya servido, aclarado un poquito sobre el reino. Está visto a ojo de pájaro, es decir, así como una pincelada, ¿verdad? Sé que hay conceptos que son todavía necesitaríamos mucho tiempo más para ver esos conceptos en detalle, ¿verdad? Pero bueno, en lo que podamos servirles estamos para eso. Si queda alguna pregunta, ya me sacaron tarjeta roja por aquí. Nada más recordar que el próximo domingo, hermano Miguel arranca con el tema sobre las adicciones, si Dios permite.